Hola Javier, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos aquí en Jorloom, Proyecto Tierra, contentos de tenerte aquí nuevamente, charlando sobre un tema especial que es el de la Semana Santa del año 2016. Platiqué contigo hace unos días y me comentabas, por ejemplo, que muchos piensan que la muerte de Jesús fue el viernes, pero que no fue en viernes, y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué me mencionaste eso? Porque comúnmente se cree que murió el viernes, pero no se cumpliría lo que dice la Escritura, que estuvo 3 días en la tumba. De viernes a sábado y domingo son 2 días. Pero lo que nos dice la Escritura es de que era la Pascua. La Pascua se guardaba, pero quedó junto con un día de reposo. Entonces fue el día jueves. Perdón. Recordemos que el día judío inicia a las 6 de la tarde. Entonces lo que narra la Escritura de la muerte de Jesús surge ese día jueves y es crucificado, pero por causa de la Pascua no podían dejarlos en la cruz. Cuando crucificaban a alguien, lo dejaban muchas veces en la cruz y podía durar hasta 8 días agonizando. Proyecto Jorloom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Ciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Y al final lo llevan ante Poncio Pilatos para que él cumpla el juicio tan esperado. ¿Cuál era ese juicio? Crucificarlo, matarlo. Y ocurre algo muy especial porque Poncio Pilatos dice que él se lava las manos al final, pero antes de lavarse las manos procura liberar a un preso que tenía y los pone junto a Jesucristo y le dice a la multitud, ¿qué prefieren? ¿Que libere al preso, al delincuente, o que libere a Jesús? ¿Y qué crees que escoge la gente? Sí, liberan al delincuente. ¿Y qué crees que hay en su corazón de ellos? ¿Por qué pedían eso? Pues yo creo que odio en sus corazones, ¿no? Algo que no te deja ver más allá. ¿Maldad? Sí, maldad, totalmente injusto lo que le hicieron a Jesús. Totalmente injusto. Y si es algo injusto, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer para ponernos a cuenta? Pero cuando querían acelerar sus muertes por alguna razón, les rompían las piernas para que murieran de asfixia. En ese caso, a los 2 hombres que murieron junto al Señor, pues sí les quebraron sus piernas para acelerar su muerte, y cuando iban a hacerlo con el Señor Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto. Pero no los podían dejar en la cruz, porque precisamente el día de reposo, y entonces así fue como sucedió. Más bien el día de la Pascua y luego el día de reposo. La Pascua y luego el día de reposo. O sea, en realidad no fue el viernes, sino fue el jueves. Así es. He escuchado, por ejemplo, que hay 2 jueves, no, además del viernes en algunas historias, pero esto no es verdad. Como hay 2 jueves. Sí, que los judíos llegan a tener 2 jueves en lugar de... Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero lo que sí sé es que el día jueves él murió, a las 6 de la tarde ya lo habían sepultado, porque iniciaba ese día de lo que era la Pascua, y posteriormente junto a la Pascua era el día de reposo, y ya el primer día de la semana, o sea el domingo, fue cuando él resucitó. Que era la profecía, ¿no? Va a ser muerto y al tercer día resucitará. Así es. Al tercer día resucitará. Así es. Esto de los horarios que mencionas es muy importante porque la hora sexta era en la tarde, ¿no? Si era mediodía. A mediodía. Y la hora novena, que es cuando él muere, era como las 3 de la tarde. No, 3 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Otra cosa que nos explican los evangelios es de que de las horas sexta a la hora tercera hubo tinieblas. Sucedieron muchas cosas, donde aún narra que al ver esto un centurión llegó a la conclusión de decir, al mirar al Señor, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Es cierto que resucitaron algunos muertos y que Sí. ahí, Y después de su resurrección se manifestaron. después de su resurrección, Sí, se manifestaron. ahí lo explica en alguno de los evangelios, que después él fue la primicia y algunos sí dieron testimonio. Gente que había, dice, pero santos, algunos santos, la gente que había muerto, pero en la confianza con el Señor. Esto es impresionante, ¿no? Porque a pesar de esos testimonios que hay ahí, que uno los escucha como historias así de fantasía, de ciencia ficción, ocurrieron, la palabra de Dios corrió, la enseñanza de Jesucristo corrió, y entonces todo ese mundo de aquel tiempo conocido, imperio romano, egipcio, griego, persa, todos los que estaban ahí congregados, creyeron en Jesús. Pues sí, muchos creyeron, pero aún también, a pesar de ese testimonio, muchos incrédulos Muchos no creyeron. no creyeron, pero fue un testimonio del poder de Dios que al resucitar a Jesús, pues muchos a la vez fueron Proyecto Tierra. resucitados, ahora sí, como que agarraron el rayo. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué no llegó Dios y les dijo, ¿saben qué? Ahora todos se hacen buenos. ¿Por qué tenía él que pagar con su vida para que la gente se hiciera buena? El bueno por los malos. ¿Por qué? Bueno, no tanto por una cuestión de, más bien se volvieran a Él. Dios creó al hombre, recordemos, Dios creó al hombre para tener comunión con Él, pero el hombre al desobedecer nos separamos del Señor. Y Dios en su amor, en su misericordia, creó un plan para restaurar esa relación, el cual solamente podría satisfacer la justicia de Dios. El hombre al infringirla, al desobedecer, quedamos lejos de Él, de tal manera que no podíamos pagar el precio de nuestro pecado nosotros. Era un precio muy alto que no lo podíamos pagar con nada. Pero Dios en su bondad envió a su Hijo, que era el único que podía ser el que muriera en un sacrificio perfecto, satisfacer la justicia del Padre, y Él se somete a la voluntad del Padre. Por eso Él muere en la cruz, para satisfacer la justicia del Padre. Satisfacer la justicia del Padre. ¿Y en su muerte él provoca algo en nosotros? En su muerte más bien provoca que el velo que nos impide, varios evangelios cuando narra eso, la muerte de Jesús, cuando Él entrega su espíritu, dice que el velo, había un velo que nos impedía entrar a la presencia de Dios, se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque la respuesta vino de Dios al hombre. O sea, ¿qué hizo el Señor? Al cumplir la justicia del Padre y pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, nos abrió la puerta para la reconciliación. Como que las personas lo toman a fiesta, a paseo, a borrachera. Incluso estadísticamente parece que estas fechas son motivo de muchas muertes en carretera, Sí. de muchos pleitos familiares inclusive, de muchos divorcios y separación, de familias que no encuentran la paz. Y de regreso dicen, pues de una vez, cada quien que agarre su camino, ¿no? Y en lugar de que sean días santos y días de guardar, terminan siendo días de pleito y de disputa. Claro, es una incongruencia. ¿Y por qué es esto? Es una religión, ¿no? Pues simplemente se recuerda, pero al no tener al Señor como el guía de nuestras vidas, ¿verdad? Pues sí reconocemos que Él existe, que Él es bueno, que su palabra es verdad y tantas cosas que asentamos que son buenas, pero vivimos a nuestra manera. Y como estos espacios son vacaciones, pues en lugar de venir y disfrutar la familia, muchas veces le damos rienda suelta a muchos deseos del corazón que desembocan en lo que tú habías dicho. Y en lugar de ser algo que nos bendiga, pues es todo lo contrario, ¿no? Pero cuando nosotros tomamos al Señor como realmente lo es en nuestro Señor y inclinamos nuestro corazón a aplicar su consejo, la cosa es diferente. En este proceso de la Semana Santa, que vendría siendo los días jueves, viernes, sábado, y en el domingo en la mañana es cuando Él resucita.
las personas, de acuerdo a la enseñanza que viene en la Biblia, deberían de empezar en un recordatorio que partiría con una especie de Santa Cena y luego concluiría con el recuerdo de su resurrección. Es lo que debería ser la Semana Santa. Hacer esto en conmemoración. Mira, cuando dice esto, ¿eso es lo que debíamos recordar o debíamos recordar el momento en que estaban en la Santa Cena? Y sobre todo el significado de lo que fue el dar su vida por nosotros. En cuanto a la Santa Cena, pues tiene un significado también, lo que se llama la Santa Cena, el partir el pan, el recordar con eso que él fue, su cuerpo fue flagelado, fue deshecho por causa de nosotros, el tomar ese vino o esa jugo de uva, pero recordando que su sangre fue derramada por nosotros, que no solamente es para esta época, dijo el Señor, cada vez que hagáis esto, pues en memoria de mí, de lo que hice, pero el centro de lo que debemos de recordar es lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo por nosotros. Hablando de ese sacrificio en especial, había dos personajes crucificados a un lado de Jesús, a ambos lados de Jesús. Dicen que eran Dimas y Gestas. Otros dicen que nada más eran dos ladrones. Uno se burla de él mientras está en la cruz y le dice, si eres Dios, desclávate y baja. Y el otro no se burla, sino le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesús hacia el ladrón que le dice que se acuerde de él cuando está en el reino es, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Como que a pesar de la condición de riesgo de muerte en la que estaban, que sabían los tres que iban a morir, uno lo tomaba con toda seriedad ese proceso creyendo que Jesús es Dios, y el otro lo tomaba a modo de chunga, ¿no? Igual que los otros, burlándose en el dolor de Jesús. Es el reflejo de los dos caracteres de los seres humanos, podría decir. El que toma la seriedad de la vida con la responsabilidad en lo que puede venir en la eternidad, y el que dice, aquí nomás es para disfrutarla y luego lo que venga. Bueno, los dos en el inicio se burlaban. Los dos se burlaban. Sí, en uno de los evangelios nos narra que ambos se burlaban, pero uno de ellos recapacitó. Pues eso de una de otra manera nos recuerda la posibilidad que tenemos nosotros de respuesta ante tal bendición que Dios nos ofrece. Mucho alejada de Dios, porque desgraciadamente, como todos los mexicanos, ¿no? Recurrimos a Él solo cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Creo yo que deberíamos de recurrir a Él en todo momento, no nada más teniendo dificultades, sino teniendo a lo mejor triunfos, porque en lo personal me siento separada de Dios. Porque solamente cuando uno tiene un problema, alguna cosa fuerte, es cuando uno recurre a orar, a ir a la iglesia, y eso no debe de ser, porque debemos estar ahí siempre, siempre estar con Dios, estar orando. Uno puede burlarse, rechazarla, o uno puede recibir. A lo mejor al principio uno se burla, pero puede uno recapacitar, como ha sido el caso de muchos de nosotros, que a lo mejor nos hablaban de la palabra y pues sí, la tomábamos como, claro, yo lo sé eso, pero al venir y invitarnos a abrir nuestro corazón al Señor, pues aún hasta pensábamos, no, esto es algo diferente, esto es otra religión, otras cosas, y esos argumentos nos impedían hacer lo que dice el Señor en su palabra, la necesidad de abrir nuestro corazón, pidiéndole perdón y recibiéndolo como Señor y Salvador. Pero ante todo lo que Dios ofrece, el hombre tiene dos oportunidades, ¿no? Dos cosas que hacer, o rechaza o recibe. En ese momento en el que viene su muerte, se ve lo que acabas de mencionar, de que un centurión dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios.
el velo del templo se rasga con un simbolismo específico. ¿Cuál es ese? De que aquello que nos impedía volvernos a relacionar con Dios se rompió por la obra que Dios hizo. Él pagó y entonces el camino se abría. Y ahora, a partir de ese momento, vivimos lo que se denomina una dispensación denominada de la gracia, donde la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesús, nos viene y nos da la oportunidad de reconciliarnos nuevamente con Dios. La gracia, como un regalo. Más bien es un regalo, inmerecido, pero un regalo. Un regalo, algo por lo que no pagas, te lo dan. Claro, no nos costó, a Él sí, y a nosotros se nos da gratuitamente, A nosotros. por creer. Pues el centurión cree, el velo del templo se rasga, tenemos acceso directo. La tierra tembló, los muertos se levantaron. Muchos. Muchos se levantaron. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, los apóstoles lo abandonaron al Señor. Claro, vivieron también esas 3 horas viendo esas señales y yo creo, no dice la Escritura exactamente a lo mejor qué sucedió con ellos, pero pues, como todo el mundo estaban reflexionando de qué estaba pasando, por qué esta situación estaba sucediendo, la cual pues la gente lo percibió. Aquí en Toluca hace 15 días hubo un ventarrón impresionante, cayeron postes, árboles, como nunca en Toluca, Estado de México, aquí en México, y me tocó ver a muchos que decían, ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo, ¿y cómo estoy yo ante Dios? Debe haberse parecido algo semejante a él, ¿no? Decían, ya tembló, ya se te lleva a reflexionar. El cielo. Yo recuerdo en el 85, en el segundo temblor, la gente se hincaba en las calles, ¿sí? En México, aquí. Sí, después de la primera experiencia, pero no, sí vendrán, dice la palabra, todavía no es el fin del mundo, pero estamos más cerca. Y habrá señales muy fuertes antes de la venida del Señor. Y esas cosas que provocan esa reacción, ¿por qué cayó uno así de rodillas para decir, no, perdóname, ¿qué habrá en el interior que lleva al ser humano a decir en ese momento, si ya es el momento, yo me pongo a cuentas ahorita? Pues entre todo yo creo que la necesidad de un espíritu que está lejos de Dios. O sea que saben que están lejos de Dios. Nosotros recuerda que somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu, mientras no tenga contacto con Dios, está como dormido, muerto. Pero ante esas situaciones, pues nuestro espíritu como que clama, porque entiende que si muere esa persona, él va a un lugar lejos de Dios por la eternidad. O sea, sin tener el conocimiento, solamente por instinto, el ser humano ante el miedo reconoce que si en ese momento muere, algo puede ocurrirle. Hay algo así. Que no va a ser bueno. No podemos venir y tal vez con la autoridad de una escritura, ¿no? En la parte de la palabra, pero sí podemos ver que cuando el hombre se encuentra ante la muerte, su espíritu lo lleva a pensar en Dios, en lo que viene. Aunque el alma de esa persona, su raciocinio, piense diferente, pero la necesidad, el vacío que hay en su interior y que sabe que está lejos de Dios, percibe que va a una condenación eterna y hace que la persona busque, clame. Tiene una esperanza de que hay algo más. Sí, hay como una conciencia. Así como que está ahí en un archivo oculto adentro del corazón y del cerebro. No tan oculto, lo ocultamos porque no nos embelezamos en otras cosas y lo dejamos por ahí, pero la conciencia también Dios la estableció para que aún teniendo el conocimiento directo de algo espiritual, nosotros tengamos cierto entendimiento de ello. Y en ese momento, esas personas, por ejemplo, que se encuentran en esa condición, ¿son perdonados? La palabra nos dice que si alguien se arrepiente, Dios lo perdona. A lo mejor es su último acto de vida,
pedirle perdón a Dios de todo su corazón, Dios los perdona. Así, simplemente. Pues así dice ya la palabra. Me acordé, me arrepiento. La cuestión es que no siempre se tiene la oportunidad. ¿No? Es fulminante la muerte. Pues tan rápida que no da tiempo que la persona. ¿Tú le compartirías a las personas alguna forma especial para ponerse a cuentas con Dios en la Semana Santa? Pues de acuerdo a lo que dice la palabra, recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que lo hizo por cada uno de nosotros, que la salvación es un regalo que se nos ofrece y que como todo regalo tenemos dos opciones, lo recibimos o lo rechazamos. Pero si uno lo quiere recibir, si usted lo quiere recibir, lo puede uno hacer por fe. ¿Por qué por fe? Porque no fuimos testigos de la muerte de Jesús, pero al creer que Él murió en la cruz del Calvario, al creer en mi corazón que Él murió y pagó el precio de mi pecado, y al arrepentirme, porque a quien he ofendido principalmente es a Él, y abrir mi corazón para recibirlo como Señor y Salvador, dice la palabra que Él nos perdona. Y en ese momento somos reconciliados y surgen muchas cosas maravillosas que nos encaminan a una nueva vida. ¿Algo más que quisieras tú decirle a las personas? Pues que aprovechemos este tiempo en el cual también pues como que estamos más sensibles al recordar lo que hizo Jesús, y que no solamente sea algo pasajero, sino que dejemos que esa semilla se siembre en nuestro corazón, la cual dará un gran fruto y no solamente nos bendecirá a nosotros, sino a los nuestros, y esto bendecirá también a nuestras comunidades. Un cambio no de apariencia, sino de esencia, y que el único que lo puede hacer es el Señor. Abramos nuestro corazón, recibámoslo como nuestro Señor y Salvador y disfrutemos de esa nueva vida que el Señor le costó muy alto precio, pero a nosotros nos es dada gratuitamente solamente por creer y recibirlo. Gracias, Javier. No, al contrario. Dios te bendiga. Y Javier Ríos, ¿me ibas a decir algo? No, hasta la próxima. Hasta la próxima entrevista. Este es su programa John Bloom, Proyecto Tierra. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Y esa debería ser la reflexión de la Semana Santa, ¿no crees, Berenice? Claro que sí, Pedro, un arrepentimiento de corazón, de arrepentimiento sincero que tenga la gente para que Dios pueda perdonar todos nuestros pecados. Perdone nuestros pecados. ¿Qué será el pecado, Diana? ¿Lo que nos separa de Dios? Sí, así es. Lo que cometemos, actos que cometemos sin pensar las consecuencias, no nos damos cuenta. A lo mejor pensamos, no, pues no me está mirando fulanito de tal. El que nos está mirando es lo más importante, que es Dios. Pues esta última reflexión la hizo Javier Ríos y nos lleva a meditar sobre esto, independientemente de la religión que usted tenga, de lo que usted crea, del Dios en el que usted crea. Piense cuál es su condición como ser humano, si es todo lo bueno, lo mejor que quiere. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.